Bien, vamos a ir a la enseñanza. Dios le guarde, hermano. Dios me le bendiga grandemente. Que la paz del Señor siempre sea con ustedes y que Dios pueda abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, así como lo hizo con Lidia, la vendedora de púrpura, en el libro de los Hechos, capítulo 16, que al oír el mensaje de Pablo, Dios abrió el corazón y el espíritu y la mente de Lidia para poder entender el Evangelio, ya que el Evangelio se entiende por revelación, se entiende por rema, porque es una revelación que se nos fue entregada para nosotros. Así que bienvenidos son ustedes al mensaje de hoy que se titula El Nuevo Régimen. ¿Qué es el nuevo régimen de espíritu de vida? En la cual Pablo el apóstol nos habla aquí en Romanos 7:6. Dice lo siguiente, Romanos 7:6. Dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos ahora bajo el nuevo régimen de espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a comenzar a leer el capítulo 7 del 1 en adelante. ¿Ok? Comencemos. Busque su Biblia y usted y yo pues vamos a leer la palabra del Señor. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que hablo con los que conocen la ley? Aquí Pablo les está hablando a los judíos en Roma, donde pues muchos judíos en Roma estuvieron en cautividad bajo el imperio romano. Pero le está hablando a muchos cristianos judíos, en la cual el interés de Pablo es que muchos judíos rechacen el Antiguo Testamento, que solamente era una sombra, no era lo verdadero, y lo verdadero era Cristo, que iba a venir a salvar y a justificar al hombre bajo la fe. Y ese era el interés de Pablo con los judíos, que ellos entendieran el nuevo régimen, el pacto de la gracia, y no bajo la ley. Vamos a comenzar a leer y dice: ¿acaso ignoráis, hermano, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Ve? La ley lo que hace es enseñorearte de nosotros. Al esto, al aquello, cumple los 613 leyes y los mandamientos, entonces vivirás. ¿Ve? Vivirás. Pero Pablo sabía muy bien cómo es que bregaba el sistema de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, y Pablo conocía muy bien cómo bregaba la ley del pecado y muerte, y ese era el interés de Pablo. Dice Pablo: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pablo está haciendo una analogía, una comparación, una metáfora de una mujer, o sea, bajo la ley del matrimonio en el Antiguo Testamento. Cuando la ley del matrimonio en el Antiguo Testamento dice, y los judíos lo sabían muy bien, por eso es que Pablo le hace esta analogía de la mujer casada bajo la ley del matrimonio en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque los judíos sabían muy bien que se cometía adulterio y se violaba la ley de matrimonio. Bajo la ley de Moisés se violaba si un hombre se divorciaba de la mujer sin causa y sin motivo ninguna, a menos que es por causa de infidelidad. Y como los judíos lo sabían muy bien, Pablo le trae esta analogía, esta comparación, para que ellos entiendan en el mundo espiritual que así mismo, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, al morir, ahora nosotros la iglesia, ya no estamos casados con la ley. El asunto de esto aquí es que Pablo está trayendo una analogía, una metáfora, una comparación con los judíos, para que ellos, no solamente ellos, también nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, entendamos, porque aquí en el versículo 4, por eso Pablo dice aquí en el versículo 4, así también vosotros. Ve, ya aquí hay un cambio. Y aquí Pablo en el versículo 4 dice: así también vosotros, hermanos. Le está hablando ahora a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que es a nosotros.
Nosotros estábamos antes casados con la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. La ley de Moisés. Dios había llamado al pueblo de Israel, lo sacó de un cautiverio de Egipto, porque el Egipto y los faraones, Egipto lo tenía cautivo al pueblo de Israel, y Dios saca al pueblo de Israel, que estaban bajo la ley. Bueno, antes de sacarlo, obviamente, después que Dios saca al pueblo de Israel, le otorga la ley, los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, a través de Moisés. Entonces Dios le dio un ministerio. Y Pablo reconoce claramente en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Pablo reconoce por revelación de Dios y le llama a la ley de Moisés el ministerio de condenación. ¿Por qué? Porque Dios en el Antiguo Testamento, bajo la ley, no era para salvar al hombre. Allá no había salvación. No había salvación. Entonces, en Éxodo 19:5 empieza ahí el llamamiento de Israel por parte de Dios, en la cual, si vamos a ver Éxodo, vamos a buscar Éxodo un momentito, rapidito, ¿ok? Rapidito. Dice Éxodo 19:5: ahora pues, si dieras oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes seréis mi especial tesoro. Dios le dijo eso a Israel luego de haberlo sacado de Egipto, de las manos de los egipcios, donde ellos eran hechiceros, magos, brujos, y ataron al pueblo de Israel. Entonces, ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaré mi pacto, ustedes seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Dios le está hablando a Israel, no es a la iglesia. Aquí la iglesia no está. Quítese eso de la mente, que nosotros somos el Israel de Dios. La iglesia no es el Israel de Dios. La iglesia es un cuerpo formado por la sangre de Cristo. La iglesia es un cuerpo, Pablo le llama el cuerpo de Cristo, y se compone de creyentes que han creído en la sangre de Cristo. ¿Ok? La iglesia no viene de ninguna de las 12 tribus de Israel. De ninguna de las 12 tribus. La iglesia viene y se forma a través de creer en Cristo. Y Dios hace un cuerpo y le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo por haber creído. Y somos una nueva creación. Ya nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces dice: ahora pues, si dieras oído a mi voz y guardaré mi pacto, ustedes me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me seréis un reino de sacerdote y de gente santa. Dios hizo de Israel un pueblo de sacerdotes y de reyes, ¿verdad? Y estas son las palabras que ustedes mismos dirán al mismo pueblo de Israel. Estas mismas palabras que dice el versículo 6: y ustedes me seréis un reino de sacerdote y de gente santa, son las mismas palabras que Pedro el apóstol habló y declaró en el libro de, creo que es segunda de Pedro 2:9, si no me equivoco, ¿ok? Donde Pedro dice que somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, y se estaba refiriendo a la elección del pueblo de Israel. No es a la elección de nosotros, la iglesia. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros tenemos que quitarnos de la mente que Pablo ahora dice y nos enseña que antes de venir a Cristo, nosotros estábamos casados con la ley. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. En Romanos 7:1 en adelante, Pablo está dando una analogía y le dice a los judíos en Roma, a muchos cristianos judíos, ¿verdad?, estas palabras, y lo compara como un matrimonio, que ellos no se podían divorciar de Dios porque estaban firmes en la ley de Dios, y si se divorciaban, pues entonces no había salvación, porque no había un Mesías, todavía no había llegado un Salvador. El hebreo, el judío,
que trascienden de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? A través de Abraham en adelante, de Isaías no, de Abraham, sí, de Abraham en adelante salen las 12 tribus de Israel, especialmente la tribu de Judá, que es donde sale Cristo y los 12 apóstoles y el pueblo de Israel también, pues no podía divorciarse, pero si violaba los mandamientos, pues era como si se divorciara y estuviera entonces en pecado y bajo maldición. Pablo hace una analogía, una comparación que nosotros hoy en día, la iglesia, los gentiles, estábamos antes casados, ¿ve? Y por eso ahora Pablo dice en el versículo 4, déjame ver si veo, versículo 4, diciendo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pablo le llama a los salvos, a los justificados en la sangre de Cristo por haber creído en Cristo, que somos nosotros los gentiles, le llama el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, bien importante que entendamos que ahora Pablo dice en 2 de Corintios 3:7, 2 de Corintios 3:7, Pablo le llama a la ley de Moisés el ministerio de muerte o de condenación, porque ahí no hay salvación para el hombre. Ahí no hay salvación. Hay salvación en Cristo Jesús, cuando llega Cristo Jesús. Todos los antiguos estaban esperando una promesa desde Abraham en adelante. Todos. Era la promesa de Jesucristo. Mas no todos pudieron alcanzar esa promesa. Pero nosotros, la iglesia, los escogidos, los gentiles, alcanzamos esa promesa de salvación por solamente creer en Jesucristo. Ahora, bien importante que comprendamos esto. Vamos a hablar, vivir bajo el nuevo régimen. Vivir bajo el nuevo régimen es vivir bajo la nueva ley de espíritu de vida que Cristo nos ofrece a nosotros, los gentiles. Pablo le está hablando a nosotros hoy en día, a la iglesia, que nosotros, la iglesia, vivimos bajo un nuevo régimen en la cual en otros tiempos, dice, en otros tiempos nosotros no teníamos participación con el pueblo de Israel. ¿Dónde está eso? En Efesios 2:11 al 14. En el libro de Efesios 2:11 al 14, Pablo nos enseña lo siguiente. Efesios 2:11 al 14 dice, por tanto acordaos de que en otros tiempos ustedes, le está hablando a nosotros la iglesia, en otros tiempos ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano de la carne. En aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, cuando Pablo dice ahora en Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bien importante que nosotros comprendamos algo, y es lo siguiente, cuando Pablo habla de la palabra circuncisión, ¿verdad? Versus la incircuncisión, ¿ok? Pablo está hablando entre judíos y gentiles, ¿ok? Pablo está hablando entre judíos bajo la ley y entre gentiles, que somos nosotros hoy en día, la iglesia, que al creer en Cristo, en la sangre de Cristo, somos salvos y justificados y perdonados nuestros pecados, ¿ok? Bien importante comprender eso. Ahora, Pablo nos dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ya no estamos bajo la circuncisión, que es la ley de Moisés,
Y es bien importante nosotros comprender que todo lo que Jesús predicó en los cuatro evangelios, en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan y parte de los libros Hechos, todo lo que Jesús predicó tiene que ver con la ley de Moisés, los mandamientos, los estatutos. Todo eso tiene que ver, lo que predicaron los apóstoles también, todo eso, excepto Pablo, con la excepción de Pablo el apóstol, ¿ok? Con la excepción Pablo el apóstol, porque Pablo estaba bajo la incircuncisión y a Pablo se le encomendó un mensaje de la gracia, que los gentiles van a ser salvos por la fe en la sangre de Cristo y no bajo el cumplimiento de la ley de Moisés. Ustedes saben que la ley de Moisés tiene muchos mandamientos, estatutos, rituales, ceremonia, la ley de ceremonial. Bueno, hay muchas cosas que hay que hacer. Entonces, bajo la ley de Moisés, que son 613 leyes y mandamientos, todavía en el tiempo de Jesús, en los cuatro evangelios, en el tiempo de Jesús, antes de que Cristo muriera, todavía estaba la ley vigente. Todavía estaba la ley vigente. Muchas iglesias no entienden eso, no comprenden eso. ¿Cuándo deja de estar la ley vigente? ¿Cuándo deja la ley de estar vigente? ¿Cuándo? Pues deja de estar vigente cuando Cristo muere en la cruz. Y cuando Cristo muere, un año, por lo menos un año y medio, entre un año o un año y medio en adelante, de que Cristo murió, de un año y medio en adelante, viene el llamamiento de Pablo el apóstol. El llamamiento de Pablo el apóstol que nos conocemos aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 1 en adelante. ¿Ok? Entonces la pasada dispensación termina en Hechos capítulo 8, Dios mío, capítulo 8, 51 al 60. La pasada dispensación termina en Hechos capítulo 8, versículos 51 al 60. Ya de aquí para adelante empieza un periodo de tiempo de dispensación diferente, donde Pablo es llamado para alcanzar las naciones gentiles, no a los judíos. ¿Ve? Y Pablo le llama a este periodo de tiempo, le llama esto que está aquí. El evangelio causa gozo, ¿saben? El evangelio causa contentamiento, va acompañado de alegría y de contentamiento. Perdonen que yo se lo diga, pero con mucho amor y respeto se lo digo. No lo malinterpreten, no lo malinterpreten. Ahora Pablo le llama a este periodo de tiempo, le llama gracia. Gracia, la dispensación de la gracia, que Pablo habla aquí en Romanos 7:6. Por eso Pablo dice entonces aquí en Romanos 7:6. Romanos 7:6. Vamos a ir a Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos, de modo que ahora no estamos bajo el antiguo régimen. ¿Cuál era el antiguo régimen? La ley de Moisés, donde aquí se originó el Antiguo Testamento, en Éxodo 19:5. ¿Ok? Ya tú no estás aquí. Ahora Cristo viene a salvar a los gentiles. Este antiguo régimen fue cancelado. Escuchen bien, listen to me. Este antiguo régimen, ya cuando Cristo murió, ya fue cancelado. Eso lo dice en Hebreo. Hebreo capítulo 7. Hebreo capítulo 7. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El autor de Hebreo está hablando a los mismos hebreos. Hebreos Pablo no escribió, pero
Aquí los hebreos están reconociendo que ahora después de Cristo hay una mejor esperanza, especialmente aquellos que creyeron, ¿ok? Porque hubieron judíos que nunca creyeron en Cristo Jesús, ¿ok? Vivir bajo el nuevo régimen es ser librado de la condenación, ¿ok? Vivir bajo el nuevo régimen de espíritu de vida es ser librado de la condenación. Y Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues, estamos ahora, Romanos 8, 1, si tú lo has leído tantas veces, es el texto favorito tuyo, Romanos 8, 1. Ahora pues ninguna condenación hay, ahora sí me acordé. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ven? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que han creído en Cristo Jesús. No hay condenación, no hay juicio. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida, aquí está, Romanos 7, 6, la ley del Espíritu de vida nos ha librado ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué nos ha librado? De la ley de condenación, por haber muerto. Por eso Pablo está enfatizando, ¿verdad? En Romanos 7, 6, que al usted creer en Cristo, después de Cristo, en la fe, en la sangre de Cristo, tú fuiste librado del juicio y la condenación. Ya tu alma está guardada en Cristo, protegida en Cristo, hasta que venga Cristo a buscar a su iglesia, ¿ok? ¿Verdad? Esta nueva ley de vida, la nueva ley de vida, ¿verdad? No es la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Escuchen bien. Listen to me. Esta nueva ley de vida en Cristo Jesús no es la ley de Dios en el Antiguo Testamento. No, jamás lo podemos pensar. Tampoco la ley de condenación. Una cosa es la ley de Dios impartida la ley a través de Moisés al pueblo de Israel, donde esa ley estaba vigente en los 4 evangelios. Listen to me, esa nueva ley estaba en vigor y vigente en los 4 evangelios hasta que Cristo muere. Hasta que Cristo muere, llama a Pablo y hay una nueva ley. ¿Ve? En el tiempo de Jesús, en los 4 evangelios, los judíos y los apóstoles y el pueblo de Israel estaban bajo la ley de Moisés, la ley de muerte. Y si ellos violaban los mandamientos, había juicio. Ese es el mismo Jesús que tú conoces, ¿verdad? Pero que ahora estamos bajo un nuevo régimen después que Cristo muere en adelante.